Seguimos haciendo Fábrica de Campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico, y es hora de hacer un análisis, de ir con los temas un poco más en profundidad, sobre todo lo que está pasando en nuestro país y que también ha repercutido en el mundo deportivo, sobre todo con el último informe de los diálogos ciudadanos por el deporte que se realizaron acá en el Centro de Entrenamiento Olímpico, y también de otros temas de interés. Hemos querido invitar a las representantes del mundo del deporte, específicamente de los deportistas de alto rendimiento, Francisca Croeto y Catherine Bravo, presidente y vicepresidente de Chile. Gusto de saludarla y tenerla acá en Fábrica de Campeones. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el primer tema que quería conversar con ustedes es qué les pareció la instancia de los diálogos ciudadanos que organizó el Comité Olímpico de Chile junto con el Ministerio del Deporte, como instancia que reunió entrenadores, deportistas y también dirigentes para ir recogiendo inquietudes y también plasmarlas, Catherine, en una posible situación nueva constitucional o una posible nueva o modificada ley del deporte. Bueno, efectivamente, el primer diálogo ciudadano del deporte que se realizó ya hace muy poco superó la expectativa tanto del Comité Olímpico, quien organizó en conjunto con nosotros Dar Chile, esta instancia donde efectivamente entrenadores, gerentes, dirigentes y deportistas pudieron expresar su opinión dentro de justamente una dinámica que fue la misma que cuando uno hace ¿cómo se llaman esas instancias ciudadanas que se están haciendo? Los cabildos. Exactamente. Entonces, cada día fue uno de esos actores. Nos fuimos juntando por grupos de aproximadamente 10 personas. Habían macro temas, entre ellos, eran 13, donde cada uno de nosotros teníamos que elegir los 3 más importantes, más relevantes que nos parecían, para justamente poder discutir y debatir en cuanto a cómo podemos mejorar el deporte en Chile. Dentro de esos grupos entonces se hacía una votación individual, luego se compartía y finalmente se hacía una presentación del grupo con una propuesta fuerte. Podemos decir de que efectivamente en el resumen de esos 3 días fue que la gobernanza fue el tema más apetecido por estos 3 actores. Y estamos hablando precisamente de la idea, la iniciativa, las ganas de convertir el deporte en un derecho constitucional. Eso, ya abordaremos sobre aquello, pero gobernanza, ¿qué específicamente, digamos, hacían mención? Gobernanza. Tiene que ver en cómo estructuramos las políticas deportivas del país, ¿ya? Hoy en día tenemos una ley del deporte, tenemos órganos que son el Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte, el Comité Olímpico, y bueno, haciendo toda esa nomenclatura es lo que resulta en cuanto a qué pasa con el deporte y los ciudadanos de ese país, y también a su vez efectivamente el rendimiento a nivel de medallas y copas a nivel internacional. Se planteaba efectivamente de que nosotros necesitamos y desde siempre hemos tenido la conciencia de que el deporte no es solamente medallas, sino que consideramos de que es necesario para que el país crezca no solamente desde el punto de vista de alto rendimiento, sino que como desarrollo, ¿ya? Hoy en día podemos decir que tenemos tasas muy altas de obesidad, de depresión, de delincuencia, que son justamente las consecuencias de las políticas gubernamentales que hemos tenido, donde efectivamente tiene relación con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, que es este estallido social. Nosotros, todas las demandas que se están oyendo hoy en las calles son las mismas que nosotros como Dar Chile siempre hemos estado pidiendo a nuestras autoridades. Entonces, efectivamente, el segundo tema macro y más importante para los deportistas fue el tema de la protección social. O sea,
aquí todos los deportistas de alto rendimiento en Chile no tienen una buena cobertura de salud, no tienen ayuda, flexibilidad, becas deportivas consecuentes con su rendimiento, no se puede postular, por ejemplo, a subsidios o créditos hipotecarios, etcétera. Entonces es importante, de alguna vez por todas, crear una especie de estatuto del deportista de alto rendimiento que permita que esta actividad no deje de lado todo lo que conlleva ser un ciudadano integral. El deportista debe entrenar mínimo 2 veces al día y eso lo debe compatibilizar con su vida educacional o también laboral. Entonces, hoy en día no están dadas las condiciones. Y efectivamente habíamos hecho un análisis interno en la agrupación hace mucho tiempo, que cuál era el perfil del deportista de alto rendimiento, y la verdad es que todos congeniamos en que era como el que tomaba la decisión después de cuarto medio en dedicarse al deporte o seguir con sus estudios. Tenía un cierto grado de locura, porque realmente apostar por el alto rendimiento es como tirarse así al vacío. ¿Por qué? Porque uno dedica no 1 o 2 años, muchos 20 años sin cotizar a AFP, sin... Una situación de precariedad tremenda. Fíjate, y tú lo tocabas anteriormente, el tema, Katy, Francisca, el tema del derecho el deporte como derecho constitucional, que hizo hincapié el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, en su visita al Congreso para las modificaciones a la ley del deporte. Pero este es un tema más profundo. Entonces ya nos estamos planteando y efectivamente los hechos nos han ido llevando hacia que se está planteando una modificación o reemplazo total de la Constitución, y ese tema es muy importante. Pero para aterrizarlo a la gente, ¿qué sería importante para los pequeños deportistas, para los que están empezando, también para el alto rendimiento, el hecho de que el deporte sea un derecho constitucional? Yo me quiero remitir no a lo que ha pasado este último mes o 5 semanas en Chile, sino al año 2011, que fue cuando nosotros nos juntamos y nos creamos, y también al año 2013 y finales del 2014, donde hubo un problema con el presupuesto para el año 2015, previo a los Juegos Panamericanos de Toronto, y nosotros agarramos el deporte como derecho constitucional como una de nuestras banderas de lucha, y fue algo que nosotros venimos conversando, masticando y discutiendo hace muchos años. De hecho, el 2016 hicimos en conjunto, cuando la presidenta Bachelet convocaba estos encuentros locales autoconvocados para cuando ya se tenía una idea de hacer una nueva constitución, nosotros hicimos uno y también salió el tema del deporte como un derecho constitucional. Entonces, no es una temática que para nosotros sea nueva, siempre ha estado dentro de nuestros ideales y ha sido como una de nuestros hashtags, por así decirlo, más icónicos. Y la verdad, ¿qué significa esto en términos prácticos? Y no tiene que ver que nosotros estemos buscando un beneficio para nosotros en lo particular, porque la verdad que los que hemos optado por el alto rendimiento, la Katy, que tiene 2 niños, ella lo más probable es que siempre le vaya a inculcar a sus hijos la práctica deportiva, porque nació en un ambiente que así lo permitía y que así se lo inculcaron a ella en lo personal. Yo voy a seguir siendo deportista de alto rendimiento, el deporte sea o no un derecho constitucional. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos con esto? Es que se pueda garantizar por la ley básica que rige al Estado de Chile que todos los ciudadanos de nuestra nación tengan derecho en condiciones dignas, igualitarias, a la práctica deportiva. Eso es lo que nosotros buscamos con eso, y que después obviamente se va a ver reflejado años más tarde en poder tener un universo mucho más grande de deportistas que decían dedicarse al alto rendimiento, de familias que también lo apoyen, o de niños que simplemente a través de la práctica deportiva y de la actividad física hayan mejorado su vida en términos de salud, de relaciones interpersonales, de mejorar la sociedad, etcétera. Exactamente, muy importante, porque son pocas las opciones de deporte que tienen los niños en los colegios públicos. Comparado, por ejemplo, tú ves Estados Unidos, con todos los problemas que pueden tener su sistema escolar, la violencia o las armas, pero la cantidad de opciones, no solo deportivas, sino también de arte, de actividad extraprogramática, es mucho más amplia. Incluso en colegios pagados, mi colegio, hace unos 25 o 30 años, teníamos acceso a 2 deportes, que era, o 3, básquetbol, fútbol y balonmano. Entonces son muy poco, porque no le da
a todos los muchachos la posibilidad de probar. Y sumado a la mala decisión que tomó este año el Consejo Nacional de Educación, claro, de poner como optativo en tercero y cuarto medio las clases de historia y las 2 horas a la semana de educación física que tenían los colegios por planilla, no sé cómo se dice, por programa desde, claro, desde el Ministerio de Educación. Entonces, claramente las decisiones que se han tomado en las últimas décadas y sobre todo el último tiempo no van de la mano con que el Estado garantice la práctica deportiva y de actividad física para todos los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con esta moción. Pasando a otro tema, Catherine, ¿qué te han parecido los primeros contactos, las primeras conversaciones con la nueva ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que ya ha establecido algunos lineamientos, ¿cierto?, en distintas entrevistas, en actividades también que ha realizado con deportistas? Hoy también se realizó una de aquello, un homenaje a Francisca Mardones. Bueno, ¿qué te ha parecido un poquito eso? Y también te voy a preguntar después a ti, Francisca. Bueno, la verdad, excelente, debido a que nosotros, bueno, ya habíamos tenido relaciones por el tema de la creación del Ministerio del Deporte. Recuerden que antes de que se creara el MINDEP, nosotros dependíamos de la CEGEGOV, donde estaba justamente Cecilia Pérez. Por lo tanto, ya nos conocíamos. Entonces, cuando fue nombrada ministra del Deporte, la verdad es que a menos de 24 horas ya nos llamó a una reunión, la fuimos a ver, y la verdad es que la siento bastante comprometida con el deporte. Ella tiene muchas ganas y bueno, es bastante ejecutiva en su liderazgo. Por lo tanto, es bien, podríamos decir, uno puede tener un trato de igual a igual, proponiendo. Por lo tanto, yo personalmente en Dar Chile estamos muy contentas del trato que nos ha dado hasta el momento. Francisca, tu visión, tu opinión también sobre... Sí, concuerdo absolutamente con Catherine. Obviamente nosotros en un principio estábamos un poco expectantes, escépticos, porque hemos vivido bastantes cambios de autoridades a lo largo de estos 7 años desde que estamos agrupados, y la verdad que al principio uno tiene mucha esperanza, expectativas, pero las desilusiones, durante 2 años, por poner un ejemplo, nos sentamos con 7 diferentes directores del IND. Entonces eso de repente te hace frustrarte un poco, volver a sentarte a la mesa, analizar las mismas temáticas que estaban inconclusas, pero como decía Katy, la experiencia que nosotros habíamos tenido con la ministra Pérez cuando ella estaba a cargo de la Secretaría General de Gobierno fue muy buena. Ella fue una de las impulsoras del Ministerio del Deporte, que es este ministerio neófito que tiene solo 6 años, y también fue una de las personas que más apoyó la candidatura de nuestro país a los Juegos Panamericanos del 2019, que finalmente perdimos frente a Lima, pero es alguien que sí está relacionado con el deporte, y yo quiero recalcar que es parte de la contingencia de lo clara y de lo clara y certera que fue hoy al responderle al presidente de la Conmebol por el tema de la final de la Copa Libertadores. Ella fue categórica al decir que ellos no iban a estar dispuestos como gobierno a financiar fiestas de dirigentes, y eso a mí me parece bastante bueno y bastante claro. Sabemos que los recursos para el alto rendimiento son limitados, que hay deportes y eventos que tienen la capacidad de financiarse por sí solos, por sí mismos, y que el Estado solo tiene que ser un facilitador de estos, pero no puede ser un financista. Y ella con las declaraciones de hoy dejó claro que está en esa misma línea que nosotros hemos pedido hace muchos años. No queremos más Fórmula E financiada de parte del gobierno, no queremos más eventos como ese. Eso marca un quiebre con la administración, por ejemplo, por Cantor, que tenía un lema y quizás se ha mantenido los primeros días nomás, que Chile sea grande evento deportivo. Entonces lo que ustedes dicen depende de qué tipo de eventos, ¿no? Exactamente, o sea, a mí me encantaría que Chile albergara un Panamericano de esgrima, un preolímpico de balonmano, vamos a hacerse unos Juegos Panamericanos que nos costó muchísimo trabajo poder lograr y que requiere un gran compromiso, gran involucramiento no solo de presupuesto, sino que también de capital humano, de capital deportivo. De esos mega eventos yo quiero que Chile sea sede. No quiero que sea sede solo de una ATP, que más encima me exige $500.000 por año. Y que tiene la capacidad de financiarse por sí mismo. Yo voy a ser una de las primeras, a mí me encanta consumir deporte, acá tienen también a todos los deportistas, somos fanáticos de todos los deportes, y vamos a ser los primeros. Hoy día yo estaba viendo el partido de la Copa Davis de Garín,
pero no puede ser a costa de que no vamos a dejar de financiar un sudamericano de bádminton, que son eventos que hoy, que en Chile, en nuestra realidad de mercado, no tiene la capacidad de financiarse por sí solo frente a grandes deportes como es el tenis, el fútbol, el automovilismo, el rally, etcétera. Antes de, y para ir cerrando, Katherine, conversábamos sobre la realidad europea, que es tan distinta. Tú que viviste en Alemania, te quedaste, competiste por la selección francesa y, por supuesto, se pueden sacar algunas lecciones. Nada es exactamente aplicable, por cierto. Si nosotros nos planteamos una transformación profunda en nuestra sociedad, pero de todas maneras hay cosas que se pueden extraer, lecciones de cómo se maneja el alto rendimiento, también las políticas deportivas en los países desarrollados, ¿no? Bueno, totalmente. Partiendo de la base de que efectivamente allá ser un deportista es algo muy importante. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, seleccionada nacional, o sea, todos los profesores estaban muy orgullosos de tenerme en su curso. Y bueno, andaba en Cachipora, tengo la campeona de Francia aquí en mi curso. Lo que aquí, la verdad es que cuando llegué y entré a la universidad, era más un problema tener un alumno deportista de alto rendimiento que otra cosa. Entonces, efectivamente, mi llegada aquí tuvo un shock cultural bastante grande en el término deportivo. Por eso que es importante, de alguna manera, educar a la ciudadanía, a los medios de comunicaciones. Bueno, y en ese lineamiento estábamos también con Dar Chile haciendo distintas actividades en los colegios, los hospitales. También, por ejemplo, vive el desafío Dar Chile que habíamos hecho para los periodistas deportivos de nuestro país, para que conocieran realmente a cabalidad los deportes que iban a ver en Santiago 2014, practicándolo ellos mismos, con nosotros como anfitriones. Entonces ya hubo un cambio entre el antes y el después de esa iniciativa en cuanto a cómo después sus colegas, reportean sobre nosotros a nivel de rendimiento. Ya no era, fracaso de tal deportista, sino que, compitió con un comentario un poquitito más técnico. Por lo tanto, se agradece. Ya hicimos algo aquí en Fábrica de Campeones con Paola Muñoz y el ciclismo, con respecto a la gran cantidad de gente que está tomando bicicleta para ir a sus lugares de trabajo. Hagamos algo. Repitan el desafío y yo voy a probar y voy a intentar cada uno de los deportes. Digamos que yo soy un tipo nulo en deporte, pero lo vamos a practicar y mostrarle a la gente que cualquiera puede. Pero me parece... ¿Fuiste rugbyista? No, que sé jugar un mes. 2, por ahí. Más fui árbitro. Ok. Pero bueno, los árbitros, gran labor la de los árbitros. La verdad es que vamos a tomar tu palabra y con Santiago 2023 vamos a trabajar en esa instancia. Bueno, les quiero agradecer muchísimo su presencia. Fábrica Campeones, un espacio abierto a todos los actores del mundo deportivo y más en el nuevo Chile, digamos, que yo pienso que se está abriendo, creando y también dando espacio a la libertad de expresión. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con nuestro tercer bloque de Fábrica de Campeones. Regresamos en instantes.